Algunas historias susurran en la oscuridad, esperando que alguien lo suficientemente valiente como para escucharlas. Si todavía estás aquí, significa que has escuchado su llamado, y si aún no te has suscrito, está bien. Pero debes saber esto. Cada nuevo suscriptor ayuda a encender una vela en la oscuridad, una luz que estoy guardando para alguien muy querido para mí, mi madre. Entonces, si estas voces atormentadas te hablan, toca ese botón, porque tal vez, solo, tal vez, tu clic sea la razón por la que el próximo espíritu encuentre la paz. Hay noches que no puedo dormir, no por el chirrido de las tuberías, ni por las ratas que arañaban las paredes de esta pensión podrida. No, lo que me mantiene despierto es el sonido que escuché cuando tenía 4 años. Ese sonido no pertenece al mundo de los vivos. Un grito agudo y húmedo, como si algo se abriera. Ese grito pertenecía a mi madre. Todavía veo su cara cuando cierro los ojos. No el feliz de las fotos, el último. Los ojos muy abiertos, la boca congelada en medio de un llanto y una mancha de sangre en la mejilla. Y el hombre, sin rostro en mis recuerdos, que se elevaba sobre ella, empapado de sombras y rabia. Ese momento se repite como un disco clavado en el infierno. Y cada vez me despierto jadeando, con los dedos apretados y el corazón golpeando contra el hueso. Han pasado 16 años y nunca dejé de huir de esa noche. Mi nombre es Emily Carter y vivo en un lugar al que nadie con opciones llamaría hogar. La pintura se desprende de las paredes. Las bombillas parpadean como si también tuvieran miedo a la oscuridad y el pasillo huele a podredumbre y a ceniza de cigarrillo. Mi habitación, más celda que santuario, tiene una ventana con rejas y un radiador que gime como si le doliera. Mi novio, Jake, sigue diciendo que saldremos pronto. Trabaja de noche en una gasolinera y ahorra hasta el último centavo. Tenemos un plan. Pero los sueños no parecen reales cuando estás rodeado de moho y miseria. Son más bien alucinaciones. Los vecinos de este lugar son en su mayoría silenciosos, como fantasmas con piel alquilada. Me gusta así. La gente hace preguntas. La gente se queda mirando. Y la gente siempre quiere saber qué pasó con la niña que vio morir a su madre. Luego llegó el día en que Victor Hale se mudó al otro lado del pasillo. La primera vez que lo vi, estaba parado afuera de la puerta del apartamento 7B, dándome la espalda. Abrigo negro, guantes negros, bolso de lona negro colgado sobre un hombro. Parecía como si un funeral lo hubiera seguido a casa. Hola, dije. Se volvió. Su rostro era normal, pero había algo raro en él, como si su piel no encajara del todo. Sus ojos eran la peor parte, frío, calculado, como si me estuvieran midiendo. Él asintió, no sonrió. Noche. Eso fue todo. Entró y cerró la puerta. Debería haberlo dejado pasar, pero algo en él me recordó al hombre de mis pesadillas. Durante los días siguientes lo vi más, salir temprano y volver tarde. Nunca llevar compras, nunca hablar con nadie. Una vez pasé por su puerta y escuché voces apagadas. Estaba discutiendo con alguien, en otro idioma que no reconocía. El aire olía a aceite para armas. Esa noche, volví a soñar con mi madre. Pero no fue el sueño habitual. Esta vez, ella me alcanzó a través de la sangre. Abrió la boca, pero en lugar de gritar, susurró: «No confíes en él». Me desperté con rasguños en los brazos. El viernes, Jake nos visitó. Le hablé de Víctor. Probablemente sea un extraño solitario, dijo. Todos aquí lo son. No, susurré. Hay algo mal. Lo siento. Jake frunció el ceño. Simplemente estás dejando que tu trauma te afecte otra vez. No respondí. Quizás tenía razón, pero cuando Jake se fue esa noche, me senté junto a mi ventana durante horas, viendo 7B. A las 2:13 a.m., Víctor se fue vistiendo un traje negro y guantes. Parecía que iba a matar a alguien. Quizás lo era. Una semana después, tuve la oportunidad que no sabía que estaba esperando.
El propietario me pidió que comprobara si había una fuga en el baño del pasillo. Me entregó las llaves de repuesto y gruñó algo acerca de estar demasiado ocupado. Fingí escuchar. Pero tan pronto como terminé, caminé directamente al 7B. Mis dedos dudaron sobre la tecla. Mi corazón tronó. Me deslicé dentro. El apartamento de Víctor estaba en silencio como una tumba. Estaba demasiado limpio. Sin fotos, sin adornos, sin televisión. Solo un escritorio con una computadora portátil, un cajón cerrado con llave y en el suelo, junto a la cama, un maletín negro. Lo abrí. Dentro, una pistola, un silenciador, un pasaporte con otro nombre y un montón de carpetas de manila. Me temblaron las manos cuando abrí una. Las páginas del interior no estaban en inglés. Estaban cubiertos de diagramas, esquemas de edificios, algunos mapas y fotografías de personas con X rojas en la cara. Una de ellas era mi madre. Mi visión se volvió blanca. No recuerdo haber oído la puerta abrirse. ¿Qué diablos estás haciendo? La voz de Víctor golpeó como un cuchillo en la columna. Me di la vuelta, con la carpeta todavía en la mano. Estaba parado en la puerta, con los ojos más fríos que nunca. No enojado, no me sorprende, calculado. Tú la mataste, susurré. No, dijo lentamente. Pero sé quién lo hizo. Mi sangre se convirtió en hielo. Caminó hacia mí. Retrocedí, con la carpeta presionada contra mi pecho como si pudiera protegerme. No deberías haber visto eso, murmuró. Ahora eres parte de esto. Corrí, no grité, no me detuve. Me encerré en mi habitación y esperé, temblando, hasta el amanecer. Pero él nunca vino detrás de mí. Cuando finalmente revisé el pasillo, su puerta estaba cerrada, bloqueado como antes. Pero algo había cambiado. Mi pesadilla había pasado a la luz del día, y ya no estaba simplemente atormentado. Fui cazado. No. Dormí después de irrumpir en la habitación de Víctor Hale. No porque tuviera miedo de que viniera por mí, aunque lo tenía, sino porque el rostro de mi madre me devolvía la mirada desde esa carpeta y no podía dejar de preguntarme, ¿por qué? ¿Por qué un extraño tendría una foto de ella marcada con una X roja? ¿Qué significó? ¿Qué hizo? ¿Cambiar? Intenté decirme a mí mismo que lo había imaginado, que la foto era de otra persona, que estaba en espiral otra vez, pero las mentiras no ayudan cuando tu mundo ya está en llamas. A la mañana siguiente, caminé de puntillas por el pasillo, casi esperando ver la puerta de Víctor abierta de par en par y la sangre manchando las paredes. Pero todo parecía normal, tan normal como siempre se volvió en este lugar. Su puerta estaba cerrada, sin sonido. No hay luz debajo de la grieta. Desaparecido. Fui a trabajar, de camarera en una cafetería donde los clientes olvidaban tu nombre en el momento en que hacías su pedido, y al regresar encontré un sobre simple pegado a mi puerta, sin nombre, sin dirección de remitente. Interior. Una foto. Era de mí, tomado a través de mi ventana. Estaba sentada en mi cama, mirando la pared. Solo. Lo dejé caer como si se quemara. Jake vino esa noche. Le mostré la foto. Él lo miró fijamente y luego a mí. Esto es serio, Em. Lo sé. Ve a la policía. No ayudaron hace 16 años. ¿Por qué iban a ayudar ahora? Jake negó con la cabeza. Entonces salgamos de aquí. Dejemos la ciudad. Tengo algo de dinero ahorrado. Desapareceremos. Pero no pude. Ahora no. No cuando había preguntas arañándome el cráneo como cosas hambrientas. Necesito respuestas. Jake suspiró. Entonces prométeme que tendrás cuidado. No lo prometí, porque sabía que no lo estaría. Esa semana comencé a mirar a Víctor. Iba y venía a horas intempestivas. A veces desaparece por días. A veces regresamos. A casa antes del amanecer, siempre tranquilo, siempre preciso. Como una máquina que funciona con secretos. Comencé a catalogarlo todo. Épocas, patrones, a quién conoció. No reconocía a ninguno de ellos.
pero algunos portaban cascos extraños. Otros llevaban auriculares. Un hombre caminaba como si lo hubieran entrenado para matar. Empecé a fijar notas en la pared como un detective obsesionado. Hizo que la habitación pareciera menos una prisión y más una sala de guerra. Me estaba preparando para algo. Simplemente no sabía qué. El jueves por la noche cometí mi primer error real. Víctor no estaba en casa. Lo noté por la ausencia de ruido. Entonces lo seguí. Tomó el metro de la zona alta, se bajó 2 paradas antes que la mía y desapareció, entre la multitud como si fuera niebla. Pero me quedé con él. Algo se había arraigado en mi pecho, creciendo rápido y agudo. Una necesidad, un hambre, una curiosidad terrible. Entró en un antiguo hotel por la puerta lateral. Esperé. 10 minutos, 20. Luego me acerqué. Lo escuché antes de verlo. Un grito, sordo, ahogado. Luego un ruido sordo. Me presioné contra el frío ladrillo, con el corazón acelerado. Una ventana lateral estaba entreabierta. Me subí a una caja y miré a través de ella. Víctor estaba dentro, de pie junto a un hombre atado a una silla. La sangre corrió por el rostro del hombre. Sus manos temblaron, rotas. Víctor preguntó: ¿dónde están los archivos? El hombre sollozó algo ininteligible. Víctor levantó un cuchillo. Me resbalé. La caja se inclinó. Mi codo chocó contra la pared, enviando un eco agudo por el callejón. En el interior, Víctor se quedó helado. Nuestras miradas se encontraron a través del cristal roto. Corrí. El sonido de pasos detrás de mí se hizo más fuerte mientras corría, por callejones, a través de calles, hacia la oscuridad como un animal perseguido. Mis pulmones ardieron, mis piernas gritaron, pero no paré hasta llegar a casa. La luz del pasillo estaba apagada. Apenas entré cuando oí tocar la puerta. 1, 2, 3. No respondí. Cuando finalmente lo abrí a la mañana siguiente, ya no estaba. Pero su voz resonó en mi cabeza. Ahora eres parte de ello. Esa noche volví a soñar con mi madre, solo que esta vez no la estaba viendo morir. Yo era ella, y el hombre detrás del cuchillo era Víctor. Al día siguiente, hice algo aún más tonto. Entré de nuevo en su habitación. Me dije a mí mismo que necesitaba respuestas, pero, sinceramente, estaba siendo arrastrado por el trauma, por la obsesión, por algo antiguo y podrido dentro de mí que había estado pudriéndose desde que tenía 4 años. Esta vez encontré más carpetas. Uno tenía mi nombre. Adentro, fotos mías, viejos expedientes escolares, informes del hospital, declaraciones policiales sobre la muerte de mi madre, todo cosas que nunca había visto. Parte de ella redactada, parte de ello inventado. El expediente decía que mi madre había trabajado para el gobierno británico, punto clandestino. Incorporado, un traidor. Me sentí enfermo, escuché pasos, me quedé helado. Pero no fue Víctor, era otra persona, una mujer. Me escondí debajo de la cama cuando se abrió la puerta. Habló en tono entrecortado. Él está perdiendo el control. Ella ha visto demasiado. Ya sabes lo que hay que hacer. Luego, ella se fue. Esperé 20 minutos antes de moverme. Cuando finalmente lo hice, estaba llorando. No por miedo, sino por la comprensión de que un UNICEF había convertido en un objetivo. Esa noche sonó mi teléfono. Sin identificación, respondí. Una voz distorsionada susurró: deberías haberte mantenido al margen, Emily. Hacer clic. Después de eso, la tensión se sintió más apretada. Las sombras se hicieron más largas. Las puertas se abrieron solas. Empecé a escuchar cosas por la noche. Una mujer llorando a través de las paredes. Un bebé gritando. Nada de eso es real. Me estaban persiguiendo. Encendido por gas. O tal vez estaba perdiendo la cabeza. Las paredes empezaron a sangrar en mis sueños. En una de ellas, Víctor estaba junto a mi cama y susurraba. Tu madre suplicó.
Cuando me desperté, había marcas recientes de rayones en el interior de mi ventana. Desde adentro, sabía que la verdad estaba cerca. Podía sentirlo debajo de mi piel como una astilla. Y de alguna manera, Víctor estaba conectado con mi madre, a su muerte, a los archivos. Y de alguna manera, yo era el siguiente. Dejé de sentirme persona en algún momento de esa semana. Quizás fue el momento en que leí mi nombre en el expediente secreto de Víctor. O la noche en que alguien susurró a través de mi teléfono que había visto demasiado. O tal vez fueron los sueños, que ya no parecían sueños, en realidad visiones, donde mi madre lloraba en rincones que sangraban y las sombras observaban desde detrás de los espejos. Algo se estaba desmoronando. Yo, muy probablemente, pero también había un hilo, una verdad que debía seguir. Y Víctor Hale lo sostenía. Esperé afuera del 7B como un depredador. Cuando finalmente regresó, poco antes de las 3 a.m., me paré en la puerta antes de que pudiera sacar la llave. ¿Por qué hay un expediente sobre mí? Él no se inmutó. Deberías volver a entrar. Conocías a mi madre. No dijo nada. Simplemente giré la llave, entré y dejé la puerta abierta. ¿Invitación o trampa? ¿Importó? Seguí, no se sentó. No me ofreció un asiento. Ella no era quien pensabas que era, dijo, sirviendo un vaso de agua como si estuviéramos charlando sobre el clima. Tu madre. Su nombre no era Laura Carter, era Elise Mercer. Me quedé helado. Estaba incrustada en una célula rebelde, un experimento, manipulación psicológica, espionaje, un programa del que ya nadie habla. Lo miré fijamente. ¿Qué tipo de experimento? La mandíbula de Víctor se tensó. Lo llamaron señal oscura. Comenzó a principios de los años 90. Un grupo de agentes entrenados para infiltrarse en espacios civiles, barrios, escuelas, familias. Utilizaron manipulación de la memoria, condicionamiento de traumas, alucinógenos. Ella era parte del equipo de limpieza. No podía respirar. Estás mintiendo. Dejó el vaso. Ojalá lo fuera. Víctor sacó una carpeta de su bolso de lona. No el de antes. Este era más viejo, desgastado, manchado con algo parecido a la edad o sangre. Dentro había fotografías de mi madre, estilo vigilancia, informes, transcripciones de sus llamadas telefónicas, cartas que escribió pero nunca envió. Algunas de ellas dirigidas a mí. Uno dijo, si vienen por mí, también vendrán por ti. Otro, él nos está mirando, no creo que duerma. Una foto la mostraba sentada en un banco del parque, junto a un hombre. Vencedor, lo dejé caer. Estabas allí, susurré. Todo el tiempo. Ella intentó irse. La mataron por eso. ¿Quiénes son ellos? Él no respondió. Esa noche me quedé despierto repitiendo todo. Mi infancia, los gritos, las sombras que siempre habían permanecido fuera de mi alcance. Ya nada parecía real. Había vivido mi vida, como si estuviera atormentada. Pero tal vez no fueran fantasmas. Quizás fue vigilancia. 2 días después, volví a seguir a Víctor. No para espiar, para entender. Conoció a alguien en un almacén cerca de los muelles. Un hombre mayor con un ojo de cristal y una voz de grava. Me escondí detrás de una pila de cajas y escuché. Ella está cavando, dijo el anciano. La niña. Lo sé, respondió Víctor. Ella no va a parar. ¿Qué es lo que quieres hacer? Una larga pausa. Luego, protégela. ¿De quién? Víctor no respondió. Más tarde esa noche, encontré otro expediente debajo de mi puerta. Sin nombre. Solo una palabra en el frente. Origen. Dentro había imágenes que no deberían existir. Radiografías de niños con cráneos alterados. Gráficos que medían las respuestas al miedo. Fotografías de agentes muertos con los ojos quemados. Una imagen estaba fechada en 1999, el año en que murió mi madre. Mostraba una losa de morgue y el cuerpo de mi madre. Solo ella estaba sonriendo. Me enfrenté a Víctor nuevamente. Ella no murió en la casa, ¿verdad? No. Entonces, ¿dónde? Me
Miró como si alguien hubiera abierto una tumba. Un laboratorio, en Yorkshire, fue capturada durante la infracción. ¿Incumplimiento? Las instalaciones de Dark Signal se oscurecieron. Algunos de los sujetos de prueba escaparon. Tenían habilidades antinaturales. Me miró directamente. Estuviste allí, Emily. Mis piernas casi cedieron. ¿Qué? Estabas en esas instalaciones. Fuiste uno de los sujetos de prueba. No, susurré. Yo tenía 4 años. Dio un paso adelante. Y ellos comenzó con bebés. No, vivía con mi madre. Tu madre te tomó después de que el experimento salió mal. Ella huyó, se escondió, cambió su nombre. Intentó darte una vida normal. Mi estómago se retorció. Ella falló. Esa noche volví a soñar. No de sangre, no de gritos. Soñé con habitaciones blancas, de luces tan brillantes que tallaron agujeros en tus pensamientos, de voces susurrando números, de sombras presionando mi pecho, haciéndome preguntas que no entendía. Una palabra resonó. Recordar. Al día siguiente visité mi antiguo barrio. La casa donde murió mi madre todavía estaba allí, tapiada, muerta, pero el sótano estaba abierto. Algo me estaba llamando allí. Fui solo. Todo estaba cubierto de polvo. Muebles todavía congelados en el tiempo. En el suelo había un juguete de niño, agrietado y sonriente. En el sótano encontré lo que no quería. Fotografías. Grabaciones. Los cables todavía llegan a la pared. Una cámara oculta detrás del espejo de la guardería. Y escrito sobre el cemento con letra de niño. Él todavía mira. Corrí. Afuera alguien estaba esperando. Víctor, no. Un hombre con traje gris. Sin ojos, solo piel suave. Su boca se abrió demasiado. Susurró. La puerta está abierta de nuevo. Y luego desapareció. Cuando llegué a casa, encontré a Jake sentado en mi cama, pálido y temblando. Me llevaron, dijo. ¿Holmes? Levantó la vista, con los ojos vidriosos. Vi Ping. A tu madre. Ella está viva. Jake no habló durante horas, después de decir las palabras que destrozaron mi mundo. Vi a tu madre. Está viva. Se sentó en el borde de mi cama, meciéndose ligeramente, con los ojos fijos en los rincones que no tenían sombras. Su camisa estaba rota. Tenía los brazos magullados en círculos, como si alguien lo hubiera sujetado, como si algo lo hubiera agarrado con demasiados dedos. Toqué su hombro. Él se estremeció. ¿Qué viste? Susurré. Su voz era plana. Habitación blanca, sin puertas, solo vidrio, luces que hacían que mis dientes zumbaran. Y ella se veía igual, exactamente igual, pero sus ojos estaban mal. ¿Mal cómo? Me miró como si quisiera gritar. Ellos eran vacío, Emily. Llamé a Víctor. Ninguna respuesta. Intenté dormir, pero mis sueños traspasaban las paredes. Escuché a mi madre cantar la canción de cuna que solía tararear a la hora de dormir, solo que las palabras estaban al revés y su voz gorgoteaba como si se estuviera ahogando. Cuando desperté, tenía marcas de mordiscos en la muñeca. Mío Víctor llegó a la mañana siguiente. Se llevaron a Jake, dije antes de que pudiera hablar. Diz que la vio. Víctor palideció. Eso no es posible. Él dice que ella no ha envejecido. Víctor cerró la puerta. Lo bloqueé. Se sentó con un suspiro tan profundo que parecía arrepentimiento. Hay algo que no te he dicho. Esperé. Hubo una segunda fase del proyecto Dark Signal, algo clasificado incluso para la mayoría de nosotros. Lo llamaron Nido Negro. No se trataba solo de control, se trataba de replicación, memoria, identidad. No entendí. Experimentaron copiando personas, implantando perfiles de memoria sintética en otros cuerpos. Hicieron doppelgangers. Agentes que podían hacerse pasar por otra persona. Operativos que podían reemplazar a los objetivos. Me miró con el rostro hundido. Hicieron uno de tu madre. Sentí que mi cordura se pelaba como pintura vieja. ¿Estás diciendo que Jake vio un copiar de ella? Él asintió. ¿Pero por qué mostrársela?
para atraerte, para hacerte dudar, para derribarte. Me reí, breve, entrecortada. Ya lo han hecho. Esa noche, Jake desapareció. Encontré su teléfono en el pasillo. La pantalla estaba rota. Se había grabado un vídeo de solo unos segundos de duración. Lo mostró gritando. Una figura al fondo, con el rostro borroso y parpadeando como un video corrupto. Una voz de mujer susurró: «Vuelve a casa, Emily». Luego, estático. Luego, silencio. Fui al único lugar que quedaba, el sótano de la casa de mi madre. Esta vez no estaba solo. Víctor esperó afuera en su auto, armado. Descendí a la oscuridad solo, con una linterna y el sonido de mi propio pulso. El sótano estaba más frío que antes. El juguete de la última vez ya no estaba. Pero había algo nuevo, una trampilla. Lo abrí. Las escaleras conducían hacia abajo, mucho más profundas de lo que debería ser cualquier casa. El aire cambió, metálico, viejo. Al final, se extendía un túnel con paredes bordeadas de lo que parecían parlantes. Un zumbido llenó el espacio, bajo y constante, vibrando a través de mis costillas. Entonces empezaron las voces, débil, familiar, mi voz. Luego el de mi madre, luego el de Jake. Todas las cosas que nunca había dicho. Llegué a una puerta etiquetada, propiedad 1999B, señal latente, interior, una sala de espejos. Un sinfín de reflejos míos, algunos sonriendo, otros llorando, algunos con sangre en la cara. Vi un reflejo parpadear cuando no lo hice. Me di vuelta y lo rompí. Detrás del espejo había otra puerta. Este se abrió solo. La siguiente habitación parecía un hospital. Camas vacías. Las máquinas siguen zumbando. Una pantalla parpadeando con estática. Y en el centro, un gran tanque de vidrio lleno de un líquido oscuro. Algo se movió en el interior. Una forma, impreciso, femenino, presionó contra el cristal. Y sonrió. La cara de mi madre. Pero los ojos, Dios, los ojos, no eran humanos. Las luces se apagaron. Grité. Cuando regresaron, el tanque estaba vacío y la puerta detrás de mí desapareció. Deambulé durante lo que parecieron horas. Los túneles se curvaban en ángulos imposibles. Las puertas conducían a las habitaciones que acababa de dejar. Una vez abrí una puerta y me encontré de nuevo en mi propia habitación, solo que afuera el cielo estaba rojo y todas las fotografías en las paredes me mostraban gritando. Algo estaba jugando con mi mente, poniéndome a prueba, debilitándome. Fue entonces cuando encontré la cámara marcada recuperación en el interior. Hileras de ataúdes de metal, uno estaba abierto. Dentro, Jake, ojos abiertos, sin respirar, y grabado en su pecho, ella está esperando. Grité, hasta que se me rompió la garganta. Cuando me volví, ella estaba allí, mi madre, o algo que lleve su cara. Emily, dijo, saliendo a la luz. No perteneces ahí afuera. Estabas hecho para esto. Negué con la cabeza. Moriste. Cambié. Ella me alcanzó. Corrí. Víctor me encontró cerca de la escalera. Estaba cubierto de sangre, sacudida, reír, llanto. Me sacó y me llevó al auto. No preguntó qué vi. No era necesario. Han activado el nido, dijo. ¿Están despertando a los demás? ¿Otros? Como usted. Lo miré fijamente. No soy uno de ellos. Él no habló. No tenía por qué hacerlo. Esa noche me corté el brazo, no porque quisiera morir, porque necesitaba ver si sangraba. Hice, pero algo se movió en la sangre. Escribí palabras en el suelo en pequeños riachuelos. Tú eres la clave. Dejé de confiar en los espejos después de esa noche. Después vi mi reflejo moverse por sí solo, sonreír cuando sollozaba, parpadear cuando no lo hacía. Después de ver la sangre dibujar palabras en el suelo, como si tuviera voluntad. Algo en mí había cambiado.
o tal vez algo finalmente había despertado. Víctor intentó alejarme de la verdad. Incluso después de arrastrarme desde ese infierno subterráneo, incluso después de enterrar el cuerpo de Jake con manos que no temblaban, quería proteger a mí. Pero no se protege a los monstruos de los espejos, les dejas mirar. Fuimos a una casa segura en Northumberland, paredes de piedra, escondidas debajo de una iglesia abandonada. Frío, silencioso, observado. Allí Víctor me entregó lo que llamó el expediente final. Esto estaba restringido incluso para mí, dijo, deslizándolo sobre la mesa. Lo abrí con manos que ya no sentía como mías. La primera página era mi certificado de nacimiento, excepto que no lo fue, eran 5. Todos los nombres diferentes, todos con la misma fotografía, a mí. No naciste, dijo en voz baja. Fuiste asignado. Encendió un cigarrillo con dedos temblorosos. Ni siquiera fumaba. Fuiste una de las 9 claves de señal. Niños tomados de familias fallidas, en blanco, huérfanos. O crecidos desde cero, construidos para recibir algo. Miré hacia arriba. ¿Recibir qué? Parecía enfermo. Una voz. Según el archivo, cada clave de señal estuvo expuesta a frecuencias en capas durante la primera infancia. Grabaciones diseñadas para sobreescribir pensamientos e inyectar órdenes extrañas en el subconsciente. Me activaron a los 4 años. Ese mismo año murió mi madre, porque ella intentó apágalo. Esa noche corrí hacia el bosque detrás de la iglesia y grité hasta que no pude respirar, hasta que algo muy profundo en mí se abrió y lo escuché. Unanía nuestro, voz, no afuera, tú adentro, números susurrantes. Una canción que no había escuchado en años. El sonido de la canción de cuna de mi madre, pero distorsionado, superpuesto a estática, repetido en bucles infinitos. Caí de rodillas. Los árboles respiraban. La tierra latía como el latido de un corazón. Y luego, en el silencio, despierta, Emily. Me desperté 3 días después, cubierto de tierra y sangre. Víctor me había encontrado, junto a un arroyo, murmurando coordenadas. Me mostró el papel que había garabateado mientras dormía. Decía, los enterraron en Black Hollow. Él palideció. Ese sitio fue sellado en 2003. Entonces, excavamos. Condujimos 9 horas hacia el norte. Pueblos pasados sin nombre. A páramos que se sentían olvidados por Dios. Nos detuvimos cerca de una central eléctrica abandonada, desmoronada y oxidada, como el esqueleto de un dios muerto. Había carteles, peligro biológico, propiedad del gobierno, no entrar. Entré de todos modos. Black Hollow era un caparazón, paredes carbonizadas, vidrios rotos, un zumbido bajo el suelo, como el de una maquinaria soñando. Descendimos a las ruinas, pasillos llenos de polvo y aire susurrante. Víctor fue el primero en encontrar la bóveda sellada. Se quedó helado. No pensé que esto todavía existiera. ¿Qué es? El núcleo. Aquí es donde almacenaron la señal original. Rompimos el sello. Dentro había una esfera metálica que palpitaba débilmente. A su alrededor, 9 vainas, cada uno lleno de líquido. Cada uno contiene un niño, o algo así como un niño. Uno de ellos se parecía a mí. Mis rodillas cedieron. Víctor no habló. Simplemente dio un paso adelante y susurró, Dios nos ayude. Entonces, una de las vainas se abrió, y lo que había dentro abrió los ojos. Se parecía a mí, pero mal, demasiado perfecto. Como una foto mía tomada a través de una máquina que no entendía las emociones, y cuando se movía, no parpadeaba. Me miró fijamente y dijo, sujeto original detectado, reintegrándose. Víctor levantó su arma. No importó. Las luces explotaron. La esfera gritó, y los demás se despertaron. Corrí. El pasillo se retorció. Las sirenas gemían con una frecuencia que me hizo romper los dientes. Sangré por mis oídos. Y escuchó yo mismo muriendo.
Vi destellos de cada vida que nunca había vivido. Víctor no logró salir. Lo último que vi fue su silueta detrás de una puerta sellada, gritando mi nombre mientras algo lo arrastraba hacia la oscuridad. Me desplomé fuera del Hollow mientras el suelo temblaba, y en el cielo sobre mí, por un momento, los vi. Formas. No barcos, ojos. Mirando, cómo. Lo habían sido todo el tiempo. Cuando desperté, estaba en otro lugar. Paredes blancas, zumbido suave, sin ventanas. Una figura estaba parada al pie de la cama. Mi madre o su copia. Emily, dijo acariciando mi cabello. Se suponía que nunca debías despertarte. Intenté gritar. No pude. No, porque tuviera miedo, porque no tenía boca. No sé cuánto tiempo estuve en ese lugar. No había relojes, sin ventanas, ninguna noche, solo luz. Una luz fría y zumbante que quemaba sombras en mi piel a pesar de que nada me tocaba. A veces pensaba que todavía estaba bajo tierra, bajo los restos de Black Hollow. A veces pensaba que estaba de nuevo, en la casa de mi madre, en el sótano donde había encontrado el espejo que no mentía. Y a veces creía que nada de eso había sucedido, que todavía tenía 4 años, que mi madre me cantaba con una voz que nunca había aprendido a gritar. Pero entonces se abrió la puerta, y el otro yo entró. Llevaba mi cara como un recuerdo. Ella sonrió como solía hacerlo yo, ante la sangre, los susurros, los espejos, los números, pero su sonrisa nunca llegó a sus ojos. Lamento que hayas visto los archivos, dijo, que lo recordaste. Me rodeó como un cirujano a punto de cortarme. Se suponía que nunca debías saber que eras el último. Éramos 9. 9 claves de señal, cada una de ellas incrustada, con una frecuencia única, una señal portadora de algo antiguo y enterrado en las partes más profundas del cerebro. Algo más antiguo que el pensamiento, más antiguo que la propia humanidad, una voz. No solo metafórico, una entidad, algo que quería hablar a través de nosotros. Pero 8 de los 9 estaban muertos, o durmiendo, o usado, y yo fui el último que quedó sin reclamar. Eras el más estable, dijo. Te mantuvieron sin despertar por esta razón. Llevabas la señal más limpia, pura, sin diluir. Por eso tu madre huyó. No quería que te usaran. Luché por hablar, pero tenía la boca sellada y la piel suave donde deberían haber estado mis labios. Ella falló. Las paredes se disolvieron. Ya no estábamos en una habitación. Estábamos en un vacío, un negro, infinito que se extendía en todas direcciones. Formas flotaban en la distancia. Fragmentos de casas, recuerdos, personas que amaba. Jake se quedó allí, vencedor. Mi madre. Cada uno congelado. Parpadeo. Fallas como un video en una pantalla moribunda. Ahora son solo ecos, susurró. Se han ido todos. Eres el último pensamiento que tuvieron. Entonces vinieron las estrellas. No estrellas, ojos, miles de millones de ellos, parpadeando y cobrando existencia como lágrimas, abriéndose a través de la piel del cielo. Cada uno me miró. Cada uno habló. No con sonido, pero con sentimiento. Y lo que sentí fue hambre. La voz que había susurrado en mis sueños ahora hablaba en su totalidad, no en inglés, no en ningún idioma hecho para bocas humanas. Pero lo entendí. Eres el portavoz. Eres la puerta. Háblanos para que existamos. Mis labios se abrieron, no el mío, pero la otra Emily. Ella se había convertido en mi recipiente, o me había convertido en suya. No importaba. Nos estábamos fusionando. No querían la tierra. No exactamente. Ellos. Querían que se les hablara y se hicieran realidad, que la voz, la memoria y la historia los hicieran carne. Por eso crearon el programa. Por eso entrenaron a los niños para que soñaran con frecuencia, para que sangraran en patrones, para que llevaran códigos en los espacios entre sus pensamientos. Por eso necesitaban a mí, porque yo podría decir a ellos, y contándolos, hazlos real.
Intenté resistirme. Mordí la señal con todo lo que había en mí. Evoqué todos los recuerdos de mi madre, de la realidad, del amor, de la lluvia contra el techo de la pensión. Grité por dentro. Pero el vacío resonó. Eres una historia, y las historias no pueden resistirse a ser contadas, y así hablé. No sé. ¿Cuánto tiempo? Dije sus nombres, sus formas, sus deseos. Los describí en forma. Cada palabra quemaba mis huesos, cada sílaba hacía que el cielo se despegara. Y cuando terminé, sentí que el mundo se rompía. Entonces, silencio. Me desperté en una playa. Vacío, arena gris ceniza, un mar muerto, sin sol, sin cielo, solo quietud. Y en la distancia, una figura caminando hacia mí. Mi madre, sin sonreír. No, vacío. Justo, cansado. Ella se sentó a mi lado, tomó mi mano y susurró: «Lo terminaste». No le creí, todavía no lo hago, porque cuando cierro los ojos, todavía escucho la señal. Siempre me dijeron que no hiciera preguntas. Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas. Esas fueron las palabras que usó el doctor Malcolm Wren cada vez que me acerqué demasiado a la verdad sobre mis orígenes. Me había acostumbrado a su silencio, a su manera extraña y distante. Después de todo, él me había criado desde que tenía 4 años. No tenía otra familia, ni recuerdos de nada anterior a él. Solo había impresiones vagas, como figuras oscuras y el olor a incienso en una casa vieja y olvidada. Pero siempre había algo que me molestaba, arañando los límites de mis pensamientos. Un susurro, una sensación, como si yo no fuera realmente su hija, como si hubiera algo en mí que no se atrevía a decirme. La primera vez que me encontré cara a cara con la bóveda, ni siquiera sabía qué era. Era tarde en la noche, una de esas raras ocasiones en las que el crujido del suelo o una ráfaga de viento rompían la opresiva tranquilidad de la antigua casa londinense. Había estado explorando la casa, tratando de encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera explicar las cosas extrañas que me sucedían. Había estado teniendo sueños otra vez, pesadillas, visiones horribles que me despertaron entre sudores fríos, de sangre, fuego y algo siguiéndome en la oscuridad. Fue en el sótano donde encontré la puerta. El metal estaba frío al tacto y cuando pasé los dedos por las intrincadas tallas, sentí el pulso, casi como si estuviera vivo. Lo había abierto antes, aunque nunca debía haberlo hecho. En realidad, no fue mi culpa. Algo dentro de mí, algo oscuro y hambriento, me empujó a descubrirlo. Tenía que saberlo. Esa noche entré en la bóveda. Lo primero que noté fue el olor, una mezcla de descomposición, incienso y algo metálico. Llenó el aire y me hizo ahogarme. El suelo estaba cubierto de extraños símbolos, grabados en la piedra, como advertencias antiguas y olvidadas. Y entonces vi el ataúd. Era grande, plateada, y tenía inscritos los mismos símbolos que el suelo. Su superficie era impecable, intacta por el tiempo, como si hubiera estado esperándome. No sabía lo que esperaba. No había planeado abrirlo, al menos no al principio. Pero mis dedos parecían tener voluntad propia. Ni siquiera me di cuenta de lo que estaba haciendo hasta que el pestillo se abrió y la pesada tapa chirrió hacia arriba con un sonido que me puso la piel de gallina. Dentro, un hombre. Tenía los ojos cerrados, pero su rostro era el rostro más hermoso que jamás había visto. Rasgos cincelados, piel pálida y cabello oscuro y rebelde. Parecía tranquilo, como si simplemente estuviera durmiendo. Pero cuando miré más de cerca, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. Tenía los labios pintados con sangre seca. Sus dientes, afilados, increíblemente afilados, brillaban en la penumbra. Cerré la tapa de golpe. Mis manos temblaban violentamente. No podía respirar. No debería haberlo tocado. Pasaron días antes de que el incidente abandonara mis pensamientos, aunque no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal.
Los sueños empeoraban y cada uno de ellos desdibujaba la línea entre la realidad y la pesadilla. Podía escuchar una voz, profunda y seductora, susurrando mi nombre. Al día siguiente, saltó la noticia. Alguien había robado el ataúd. La noticia apareció por toda la televisión, acerca de un grupo de ladrones de alta tecnología que habían irrumpido en la bóveda de seguridad del Dr. Wren. Apenas presté atención. Eso fue hasta que me di cuenta de que la bóveda había sido destinada a mí, y la reliquia en su interior debía permanecer sellada. Intenté preguntarle al Dr. Wren al respecto, pero evitó mis preguntas. En cambio, su comportamiento se volvió más nervioso cada día. Su compostura tranquila y erudita había sido reemplazada por algo más oscuro, más aterrador. Se encerró en su estudio durante horas, murmurando sobre asuntos pendientes. Entonces comencé a sentirlo. Algo me estaba observando. Doblaba las esquinas y sentía como si alguien estuviera fuera de mi vista, respirando en mi nuca. Las sombras parecían profundizarse donde quiera que iba. Oí susurros, débiles al principio, pero cada vez más fuertes. Y luego estaban los sueños. Sucedió una noche, después de una velada de paseos interminables e inquietos. Caminé por el pasillo de nuestra casa y me detuve frente a un viejo espejo de cuerpo entero. El cristal parecía extrañamente empañado, los bordes deformados como si el tiempo lo hubiera carcomido. Me miré, pero no era a mí que vi. Fue él, el hombre del ataúd. Sus ojos estaban abiertos ahora y me miraron a través del reflejo, ardiendo con una intensidad que hizo que mi corazón se detuviera. Sus labios se separaron y pude escuchar su voz dentro de mi cabeza, aunque no habló en voz alta. Aún no estás lista, pero lo estarás. Te unirás a mí, Evelyn. Lo recordarás. Retrocedí y mi mano buscó la pared en busca de apoyo. Mi respiración se volvió entrecortada y por un momento pensé que me iba a desmayar. Pero cuando parpadeé, el reflejo volvió a la normalidad. Solo yo, nada más. Corrí de regreso a mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Al día siguiente, ya no pude ignorar la verdad. Los ladrones habían tomado él. Habían robado el ataúd. Y con ello, algo que me pertenecía. Rafe Doyle y su equipo habían cometido un error. No sabían a qué se enfrentaban, pero lo hice, y ahora pagarían por ello. Me encontré consumido por una necesidad que no podía explicar. Tenía que saber qué habían hecho, a dónde lo habían llevado. Se dirigían a Nueva Orleans, donde sucedieron cosas oscuras por la noche. Tuve que seguirlos. Tenía que descubrir qué ellos sabían. A medida que Evelyn se adentra más en la oscuridad, el horror de en lo que se está convirtiendo y en lo que él quiere de ella comienza a desarrollarse. La historia avanza en espiral, con su visión nublada, por una realidad nueva y aterradora. Lucien Vale no es simplemente un vampiro. Él es una maldición de la que no puede escapar. Cuando abordé el tren a Nueva Orleans, las pesadillas ya no eran sueños, eran mi realidad. No podía quitarme la imagen de sus ojos, el tono oscuro de su voz. Sentí como si mi alma hubiera sido reclamada, no por el amor o el cuidado del Dr. Wren, sino por algo más antiguo, más oscuro, a él. Tenía que llegar a Nueva Orleans, al lugar donde habían llevado el ataúd. Pero no podía quitarme la sensación de que algo me estaba pasando, algo que escapaba a mi control. Sabía en el fondo que ya no era el mismo. La sangre en mis venas latía de manera diferente ahora, como si mi esencia misma se estuviera retorciéndose hasta convertirse en algo irreconocible. El tren traqueteaba sobre las vías y fue entonces cuando lo sentí. Ese sentimiento otra vez, el susurro en mi cabeza, no el mío, la de otra persona. Busqué en mi bolso, buscando desesperadamente el teléfono, pero me temblaban los dedos. Cuando lo encontré, la pantalla mostró un mensaje. ¿El avión? El mensaje se detuvo abruptamente, como si el remitente hubiera desaparecido a mitad de la frase.
No había ningún nombre, ni rastro de quién lo había enviado, pero lo sabía. Sabía quién era. Y supe lo que significaba. Horas más tarde llegué a Nueva Orleans. El aire húmedo de la ciudad me golpeó como una pared de ladrillos, y el cielo parecía magullado, como si algo estuviera a punto de romperse. No podía concentrarme. Estaba demasiado distraída. También tirado hacia algo que no podía entender. No fue hasta que encontré los restos que me di cuenta del peligro que corría. El avión, el que había llevado el ataúd, se había estrellado. Las noticias decían que fue un accidente, pero yo no lo creí. Los pedazos de los escombros estaban esparcidos por las afueras de la ciudad, rodeados por un silencio inquietante que era demasiado denso para ignorarlo. Y cuando entré al claro, el inconfundible olor a descomposición llenó el aire. Espeso, metálico, como si algo viejo hubiera sido tocado. Algo antiguo. Tropecé hacia atrás, tratando de tragar la bilis que subía a mi garganta. Fue entonces cuando lo vi, un cuerpo. Uno de los ladrones. Tenía los ojos abiertos, vidriosos y la piel cenicienta. Su cuerpo había sido drenado de toda vida. No era más que una cáscara, con la boca congelada en una sonrisa grotesca. Pero no fue solo el cuerpo, fue el marca. Profundas hendiduras negras recorrían el pecho del hombre. Un símbolo grabado en su piel. Algo que sabía por mis sueños. Algo que había visto en esa bóveda. Fue una advertencia. No podía escapar de eso. Los susurros, el tirón. Fuera lo que fuese lo que estaba pasando, estaba empezando a consumirme. El doctor Wren me había advertido que no estaba preparada para la verdad. Pero, ¿cómo podría ignorarlo cuando cada paso que daba me llevaba más cerca del monstruo? ¿Estaba atado? Fui a las autoridades. Intenté hablar con alguien que pudiera ayudarme, pero cada vez que me encontraba cara a cara con alguien que podría haberme ayudado, desaparecía, o peor aún, no me creía. Lo achacaron al agotamiento, al estrés. Pero, ¿y si la verdad no fuera algo de lo que pudiera escapar? ¿Y si la verdad me hubiera estado siguiendo todo el tiempo? Fue entonces cuando lo vi. Lucien Vale. En el momento en que lo vi, el mundo a mi alrededor se ralentizó. El aire se hizo más pesado y no podía respirar. Sus ojos se fijaron en los míos y todo dentro de mí se estremeció. Su mirada era penetrante, como si pudiera ver dentro de mí, a través de mí. Era más alto de lo que recordaba, pero su presencia era magnífico. Y no estaba solo. Detrás de él, de pie como sombras, estaban sus leales sirvientes, vampiros, todos ellos. Iban vestidos con ropas oscuras y de alta costura, y sus rostros eran casi demasiado hermosos para ser humanos. Sus ojos brillaban levemente de color rojo y me estaban mirando. Lucien sonrió, una sonrisa lenta y depredadora que me heló la sangre. Ah, hija mía, por fin. Su voz resonó en mi cabeza y la sentí reverberar en todo mi ser, como algo antiguo que se agitaba dentro de mí. Corrí. La ciudad se desdibujó a mi alrededor mientras corría por las calles, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Podía oírlo siguiéndome. Su voz, baja y seductora, gritaba mi nombre. Pero por más rápido que corrí, no pude escapar. Corrí hasta que me ardieron las piernas, hasta que mi visión empezó a desvanecerse. Tropecé en un callejón oscuro y caí de rodillas. Mi respiración se hizo entrecortada y sentí algo arañando mis entrañas. Intenté luchar contra ello. Lo intenté dejarlo fuera, pero no pude. No pude escapar de él. Él estaba dentro de mí. Él siempre había estado dentro de mí. Una oscura ola de náuseas me invadió cuando mi cuerpo comenzó a cambiar. Lo sentí en mi piel, mi sangre. Ahora era diferente, más oscuro, más frío. La voz de Lucien llenó mi mente, aguda y autoritaria. «Eres mía, Evelyn. Siempre lo has sido», grité, mi cabeza partiéndose por el dolor. Mi visión se volvió negra y, por un momento,
Todo se detuvo. Cuando abrí los ojos, ya no estaba sola. Cuando recuperé el sentido, ya no estaba en el callejón. Estaba en otro lugar, en un lugar frío y vacío. El lugar estaba oscuro. Sombras colgaban como gruesas cortinas en cada rincón. Y Lucien estaba allí de pie, mirándome. Sus ojos ardían con algo impío, algo antiguo. Estaba de espaldas a mí, con las manos entrelazadas delante de él. Siempre lo has sabido, Evelyn. En el fondo, siempre has sabido lo que eres. Sus palabras fueron como hielo en mis venas. No quiero esto, susurré. A pesar de que una parte de mí, la parte que no podía controlar, quería caer en sus brazos, abrazar lo que me estaba ofreciendo. Se giró lentamente, con una sonrisa torcida, cruel. No puedes luchar contra ello. Está en tu sangre, y ahora es el momento de que aceptes tu derecho de nacimiento. Mis manos temblaron, mi cuerpo tembló cuando me di cuenta de la verdad. Esto no fue solo una maldición, este era mi destino. No, sabía cuánto tiempo había estado en la oscuridad con él. ¿Horas? ¿Días? El tiempo pareció estirarse y deformarse mientras estaba allí, atrapado entre el hombre monstruoso que me reclamaba como suyo y los últimos hilos de humanidad que me quedaban. Lucien me había dado una opción: abrazar mi poder, convertirme en uno con él o morir. Pero no fue una elección en absoluto. Yo era su hija, y por mucho que luché, no podía negar que su sangre me recorría. Estaba cambiando. Ahora podía sentir la oscuridad corriendo por mis venas, pulsante y viva. La sangre de Lucien estaba dentro de mí, mezclándose con la mía. Se sentía como un fuego que amenazaba con quemar todo lo que había sido, todo lo que había conocido. Pero al mismo tiempo era poder. Poder puro e implacable que me susurró, incitándome a ceder. Las voces en mi cabeza habían cambiado. Ya no eran solo susurros, eran órdenes, demandas. La voz de Lucien era una presencia constante en mi mente, llenando el silencio, inundándome con cosas que no quería saber. No pude dejarlo fuera. Podía sentirlo, sentir su hambre, sentir su necesidad para mí. Pero había más. Yo había estado marcado. Mi cuerpo ya no era mío para controlarlo. Podía sentir el cambio en mis sentidos. Los colores eran más vivos y los sonidos más nítidos. Pero la peor parte, el hambre. Era como un hambre insaciable y persistente en lo profundo de mis entrañas. Algo que no podía ignorar. Algo que parecía que podría destrozarme si no me alimentaba. Bebe, Evelyn. Lucien susurró. Su voz provocó un escalofrío por mi espalda. Te hará más fuerte, serás como yo. Quería gritar, quería luchar contra ello, pero ya estaba sintiendo la atracción. El olor a sangre, fresca, cálida, era embriagador. Mi cuerpo lo anhelaba como nunca antes había experimentado. Caminé tambaleándome por las calles vacías de Nueva Orleans. Mi mente era un torbellino de confusión y terror. No pude parar. Tuve que alimentarme. La encontré cerca de los muelles, una mujer inocente, atrapada en las sombras de la noche. Parecía tan frágil, tan vivo. Dudé solo por un momento. Entonces, el hambre se apoderó de mí. Sentí que me lanzaba hacia adelante y mi cuerpo se movía con una gracia depredadora que no entendía. Mis colmillos, afilados y listos, se hundieron en su cuello con un sonido que me hizo sentir mal. Pero no pude parar. Y necesario este. Su sangre era pura, dulce, me llenó, me revivió y sin embargo me hizo sentir más vacío que nunca. Cuando me aparté, me quedé sin aliento y el cuerpo sin vida de la mujer cayó a mis pies. Sentí la satisfacción de la alimentación, pero no había alegría en ello. Solo vacío, solo oscuridad. Buena, chica. La voz de Lucien ronroneó en mi mente. ¿Ves? Esta es tu verdadera naturaleza, Evelyn. Esto es lo que eres. Yo había matado, y ahora yo era uno de ellos. Los días se confundieron,
El tiempo ya no tenía sentido. Había perdido todo sentido de normalidad a medida que me sumergía más en el mundo de Lucien. Me llevó a lugares que nunca había imaginado que existieran, santuarios escondidos donde los vampiros se reunían en secreto, lejos de los ojos del mundo humano. Sus seguidores, una legión de condenados, me miraron con una mezcla de reverencia y miedo. Sabían quién era yo, en qué me estaba convirtiendo. Lucien siempre estuvo ahí, siempre mirando, siempre estrella de guía a mí. Me enseñó los caminos de la noche, cómo alimentarme, cómo moverme, cómo controlar mis poderes. Estaba aprendiendo, haciéndome más fuerte, más rápido, más poderoso con cada momento que pasaba, pero había un precio. La inmortalidad no era solo un regalo, era una maldición de la que no pude escapar. Cuanto más permanecía con Lucien, más se desvanecía mi humanidad. Podía sentir que los recuerdos de mi antigua vida se desvanecían, reemplazados por el hambre de más sangre, más poder, más control, y me asustó. Pero por mucho que temiera la oscuridad dentro de mí, había otros que me temían. Al principio no tenía idea de cómo sucedió. En un momento, Lucien estaba explicando las complejidades de la política vampírica, cómo los antiguos clanes luchaban por mantener su control. Al momento siguiente, sentí la espada. Me cortó profundamente, un dolor agudo que me hizo jadear. Me di vuelta, mis instintos se activaron, pero ya era demasiado tarde. Un grupo de vampiros rebeldes, liderados por alguien que alguna vez había sido leal a Lucien, estaba frente a mí. Llevaban sonrisas crueles y burlonas. Estaban aquí por poder, por control, y pensaron que podrían quitárselo a Lucien llevándome a mí. «No perteneces aquí, Evelyn», se burló uno de ellos. «Nunca debiste llegar a este poder». Sentí explotar la rabia dentro de mí. Mis colmillos estaban afuera, mi cuerpo temblaba con la intensidad de mi ira. Ataqué sin pensar, mis movimientos eran demasiado rápidos para que reaccionaran. Los atravesé como si no fueran nada. Su sangre manchó mis manos y mi cara. Pero había una parte de mí que sentía satisfacción, el hambre. Me había cautivado y me deleitaba con ello. Cuando terminó, me quedé entre sus cuerpos, respirando con dificultad. Lucien lo había observado todo, su expresión era ilegible. «Lo hiciste bien, Evelyn», dijo, dando un paso adelante, su voz como la seda. «Pero debes saber esto, la traición vendrá de los lugares menos esperados». Después del ataque, las cosas cambiaron. El control de Lucien sobre mí se hizo más fuerte, su control sobre mi mente más absoluto. Pero no era solo a mí a quien estaba controlando. Había rumores sobre los antiguos, vampiros tan viejos que se decía que eran dioses. Ellos eran los creadores de nuestra especie, los que nos habían maldecido a esta existencia. Lucien hablaba de ellos con una mezcla de asombro y miedo. Ellos eran los que tenían el verdadero poder y se habían interesado en mí. Ellos han tenido preferido yo y querían algo de mí. No sabía qué era, pero sabía que no tenía más remedio que seguirlo. Los antiguos vendrán por ti, Evelyn, y cuando lo hagan, estarás lista. Lucien dijo una noche mientras estábamos en una azotea con vistas a la ciudad, la luna llena brillando, sobre nosotros como un ojo frío y cruel. No sabía si estaba listo, pero sabía que tenía que serlo. La oscuridad estaba dentro de mí ahora. No pude escapar de ello. A medida que los días se convirtieron en semanas, me encontré cada vez más atraído hacia el mundo de los vampiros. Ya no había vuelta atrás. Me había convertido en una criatura de la noche. Ya no era humana, sino algo más oscuro. Podía sentir el peso de mi nueva vida cayendo sobre mí, y el terror que una vez había conocido parecía un recuerdo, lejano. Pero a medida que me hice más fuerte, comencé a cuestionarlo todo. ¿Qué había pasado con la mujer que una vez fui? ¿Había alguna manera de volver con ella? Y luego estaba Lucien. Él siempre estuvo ahí, siempre observando, siempre esperando que aceptara en lo que me había convertido. ¿Pero era realmente mi padre, como decía?
¿O me estaba utilizando para sus propios fines, como había utilizado a tantos otros? Las respuestas parecían tan cercanas, pero tan lejanas. Y cuanto más me adentraba en este mundo, más me daba cuenta de que quizás nunca encontraría la verdad. El mundo de Lucien no era un mundo de compasión. Fue uno de poder y traición. Y ahora yo era parte de ello. Me paré al borde del precipicio. Mi corazón, lo que quedaba de él, latía como un tambor en mi pecho. La luna colgaba sobre lo alto, proyectando su luz pálida y fría sobre la ciudad. La noche era mía. Pero la elección todavía me perseguía. Abraza la oscuridad, abraza la inmortalidad. Conviértete en uno con Lucien, o pelear, luchar por mi humanidad, luchar por la oportunidad de recuperar la vida que había perdido, incluso si eso significara afrontar el precio máximo. La elección fue mía. Pero en este mundo de sangre y sombras, ¿había realmente una opción? Debería haberlo sabido mejor para no creer que las enseñanzas de Lucien podrían prepararme para lo que se avecinaba. Los antiguos sellos había estado esperando, mirando. ¿Pero por qué yo? ¿Por qué fui yo el elegido? Con el paso del tiempo, mi cuerpo siguió cambiando. El hambre se hizo más intensa y cuanto más cedía, menos me sentía yo mismo. Vislumbré mi reflejo, mis ojos, inyectados en sangre, brillando ligeramente de color rojo, mi piel demasiado pálida y los colmillos. Siempre los colmillos. No fue solo mi apariencia la que cambió. Mi mente estaba deslizándose, desmoronándose. La voz de Lucien, que alguna vez se sintió como una luz guía, ahora se sentía como una soga apretándose alrededor de mi cuello. Me dijo que era inevitable, que me estaba convirtiendo en algo más grande, en algo antiguo. Pero cada día que pasaba, comencé a preguntarme si lo estaba perdiendo todo. Eso me hizo humano. Los susurros me llegaban con más frecuencia. Ahora, en plena noche, como voces que llamaban desde las sombras. A veces aparecían en sueños, arremolinándose como humo, envolviendo mi conciencia. Ven con nosotros, Evelyn. Y cada vez sentí el tirón, como si algo muy dentro de mí estuviera respondiendo a la llamada. La expresión de Lucien se volvió grave una noche mientras estábamos en un balcón con vistas a la oscura ciudad de Nueva Orleans. El viento tiraba de mi cabello, pero el frío que sentía no era por la brisa. «Ya vienen», dijo Lucien, en voz baja, casi reverencial. «Los antiguos». Me estremecí ante las palabras. Los antiguos, vampiros más antiguos que el mundo mismo, seres de poder inconmensurable. Su existencia era más un mito que una realidad, de la que se susurraba en los rincones más oscuros de la sociedad vampírica. Pero si Lucien tenía razón, vendrían por mí. Ellos son los vampiros originales, Evelyn, los que dieron a luz a los de nuestra especie. Te tomarán y decidirán tu destino. No sabía si sentirme aterrorizada u honrada. Entonces, una presencia fría llenó la habitación, un peso opresivo que me aplastó. Mi cabeza daba vueltas cuando las sombras en las esquinas de la habitación parecieron cambiar, para mover. Y entonces, igual de repentinamente, lo sentí, su mirada. Los antiguos me estaban observando. Los susurros se hicieron más fuertes, casi ensordecedores ahora, como si las mismas paredes se estuvieran cerrando. Días después, fuimos convocados al corazón de la sociedad vampírica clandestina de Nueva Orleans, un lugar donde solo los vampiros más poderosos y antiguos se atrevían a pisar. Lucien me guió a través de las catacumbas, con su mano firme sobre mi hombro, guiándome a través de la oscuridad. El lugar era como una tumba, silenciosa y llena de reliquias antiguas. Estatuas de vampiros muertos hacía mucho tiempo se alineaban en las paredes, con los ojos eternamente fijos en la oscuridad que se avecinaba. Y allí, al final del salón, estaban los ancianos. Su presencia fue abrumadora. Estaban de pie en semicírculo, envueltos en túnicas que parecían absorber la luz, con sus rostros ocultos en las sombras.
No podía ver sus ojos, pero podía sentirlos. Me estudiaban, me observaban, como si leyeran lo más profundo de mi alma. Lucien dio un paso adelante, inclinó la cabeza en señal de respeto y yo seguí su ejemplo. Pero en el momento en que me arrodillé, sentí un peso presionarme, una fuerza tan poderosa que casi me aplasta. Mi respiración se volvió entrecortada. El hijo de Lucien Bale. Una de las voces habló, aunque ningún labio se movieron. Has llegado lejos, Evelyn, pero aún tienes que comprender tu verdadera naturaleza. Otra voz, más oscura y fría, resonó en la cámara. Ha probado la sangre de los caídos, pero ¿está preparada para lo que le espera? ¿Es digna de la inmortalidad? Quería hablar, gritar que no estaba preparada, pero las palabras se atascaron en mi garganta, como si su poder me hubiera robado la voz. Entonces pude sentirlo, la verdad de mi existencia. Ya no era solo una víctima, yo era parte de su legado. ¿Pero era digno de ello? Uno de los antiguos salió de las sombras. No podía ver su rostro con claridad, pero la presencia que exudaba hizo que se me helara la sangre. Eres una criatura tanto de sangre como de sombra. La voz resonó, baja y mortal. Un linaje destinado a sobresalir sobre todos los demás. La figura extendió la mano y sus dedos fríos rozaron mi frente. El toque fue como fuego, atravesándome, abriendo puertas por las que no estaba lista para entrar. Vi destellos, visiones del pasado, de guerras de vampiros, de traiciones, de sangre. Vi a mi propia familia, a mi madre, y luego, la verdad. Yo había nacido para esto. Mi línea de sangre era más antigua de lo que jamás había conocido. Mi madre había sido más que una simple mujer humana. Ella había sido parte del antiguo linaje de vampiros y tenían protegido a mí. ¿Pero por qué? Eres la última de los antiguos, Evelyn, la última en llevar la verdadera marca, la última pieza de nuestro rompecabezas. Me tambaleé hacia atrás, con la respiración entrecortada y el peso de la revelación cayendo sobre mí, pero las palabras no terminaron. Ha llegado el momento de reclamar lo que es tuyo, tu derecho de nacimiento. Los antiguos no perdieron el tiempo. Eran tan viejos como el tiempo mismo y exigían respeto. Pero también exigían algo más: obediencia. Me iba a hacer la prueba. Me llevaron a una cámara a oscuras. El aire estaba cargado de olor a descomposición. No podía ver mucho, pero sentí el peso de sus ojos, de su poder mirándome desde todas direcciones. Para ascender, debes enfrentar la oscuridad dentro de ti, dijo uno de los antiguos. Demuestra que puedes conquistarlo y superarás a todos. No, fue un desafío, fue una maldición. Podía sentir las sombras a mi alrededor tracción, como manos alcanzando mi alma. La oscuridad dentro de mí comenzó a agitarse y pude sentirla. El hambre, la necesidad de sangre, de poder. Me resistí, pero solo por un momento. La prueba fue diseñada para romperte, para despojarte de todo lo humano y dejar atrás solo al monstruo. El hambre me arañó y supe en el fondo que si cedía nunca podría regresar. La voz de Lucien resonó en mi mente, sus palabras un susurro de tentación. Acéptalo, acepta tu derecho de nacimiento. Pero cuando la oscuridad surgió, dentro de mí algo más surgió, algo de mi pasado, un destello de la mujer que había sido. El rostro de mi madre apareció en las sombras, sus suaves manos extendiéndose hacia mí. No te rindas, Evelyn, no dejes que te lleven. Luché con todo lo que me quedaba. La oscuridad rugió, el hambre gritaba para consumirme, pero la empujé hacia abajo, luchando con la fuerza que no sabía que tenía. Lenta y dolorosamente, las sombras se retiraron. Me quedé temblando, mis manos temblando, mi pecho agitado por el esfuerzo. Los antiguos guardaron silencio. Habían estado observando, esperando. Cuando volvieron a hablar, sus voces se llenaron de una aprobación profunda, casi aterradora.
Has pasado la prueba, Evelyn. ¿Estás lista? ¿Listo para qué? ¿Abrazar mi destino? ¿Para convertirme en lo que más temía? No sabía si estaba preparado para algo de eso, pero no importó. Yo había pasado, había ganado su aprobación, y ahora estaba ligada a ellos, a la oscuridad dentro de mí y al agarre inquebrantable de Lucien. La noche ya no era solo un velo para esconderse, era mi mundo, y ya no era la mujer que había sido. Yo era una criatura de la oscuridad, un vampiro, y los antiguos se habían encargado de que nunca regresara. Cuando salí de la cámara, el peso de la decisión de los antiguos reposó sobre mis hombros. Ya no era la niña asustada que había llegado a este mundo. Yo era algo completamente distinto, algo más oscuro. Lucien me recibió fuera de la cámara. Sus ojos brillaban con orgullo y algo más peligroso, algo posesivo. Ahora, Evelyn, susurró. Su voz era a la vez una orden y una promesa. El mundo es nuestro. Y mientras miraba la noche interminable, supe la verdad. Había abrazado la oscuridad y ya no había vuelta atrás. El mundo siempre había parecido una serie de sombras ocultas, lugares donde la realidad se doblaba y resquebrajaba. Pero ahora lo vi como lo que realmente era, una zona de guerra. Los vampiros que gobernaban la oscuridad habían estado divididos durante siglos, pero el conflicto entre los clanes estaba llegando a su punto máximo. Lucien me había advertido que esto iba a suceder. Había hablado de facciones, de viejas rivalidades y antiguos rencores que ahora estaban llegando a un punto crítico. Los antiguos tenían sus propios planes, pero no eran los únicos que buscaban poder. Y yo, la niña que habían transformado, estaba en el centro de todo. Había tratado de negarlo. Había tratado de aferrarme a algo parecido a quien era antes, la chica que había estado aterrorizada de convertirse en un monstruo. Pero cada vez que me miraba al espejo, veía la verdad mirándome. Ahora era una criatura de la oscuridad. La hambre, la sed de poder, la insaciable necesidad de dominar, todo se arremolinaba dentro de mí, arañando mi cordura. Naciste para esto, Evelyn. La voz de Lucien murmuró en mi mente. Acéptalo. Pero aceptarlo significaba perderlo todo. Mi humanidad, mi pasado, mi alma. Las enseñanzas de Lucien eran claras. El poder lo era todo. No confíes en nadie, porque todos los vampiros intentaron quitarte lo que tenías. Pero mientras estaba a su lado, pude sentir algo siniestro agitándose bajo la superficie. La tensión entre los clanes de vampiros había llegado a un punto de ebullición, y las alianzas que alguna vez fueron fuertes estaban comenzando a desmoronarse. Lucien, que siempre había estado tranquilo y mesurado, ahora estaba nervioso. Sus ojos parpadearon con sospecha y pude sentir que su paranoia crecía. «Hay traidores entre nosotros», me dijo una noche. Su voz era áspera de furia. «Y los destruiré antes de que ellos puedan destruirme a mí». No estaba ciego a la política del mundo de los vampiros, pero lo que Lucien no sabía era que yo también podía sentirla. Los susurros desde las sombras se habían vuelto más frecuentes, más insistentes. Había facciones dentro de la comunidad vampírica que ya no servían a la causa de Lucien. Me habían advertido de esas cosas. La antigua sociedad vampírica se basó en el engaño y la manipulación. Pero nunca pensé que Lucien, mi padre, mi guía, sería traicionado por sus seres más cercanos. Una noche, mientras estaba en el gran salón de la mansión escondida de Lucien, el suelo tembló bajo mis pies. El aire crepitaba con energía oscura. Lucien se había preparado para la guerra, pero pude ver el miedo en sus ojos cuando sus enemigos se acercaron. Los vampiros que se oponían a él habían hecho su movimiento. Un señor vampiro, uno de los rivales más antiguos de Lucien, encabezó la carga. Su nombre era Malik, una criatura tan vieja que su piel parecía un pergamino. Sus ojos brillaban con el conocimiento de siglos. Los seguidores de Malik inundaron la mansión.
sus movimientos, rápidos y silenciosos como sombras en la noche. Te has debilitado, Lucien. Malik se burló, su voz llena de desprecio. Nunca debiste gobernar. Es hora de un nuevo orden. La batalla estalló en un instante. Los vampiros chocaron, con los colmillos al descubierto y las garras cortando el aire. Los gritos de los moribundos resonaron en los pasillos, mientras los leales seguidores de Lucien contraatacaban con ferocidad. Pero a pesar de su fuerza, la marea estaba cambiando. Observé con horror cómo Lucien, a pesar de su poder, comenzaba a flaquear. No, gruñó, luchando por mantenerse firme. No me caeré, no así. Quería ayudar, quería pelear. Pero un instinto nuevo y aterrador se apoderó de mí. El hambre, la sangre. Únete a nosotros, Evelyn. Malik llamó, su voz suave como la Kills. Seda, tú eres el futuro, eres el último de los antiguos, gobernarás junto a nosotros. Sentí el peso de sus palabras como una prensa alrededor de mi pecho. Me estaba ofreciendo todo, poder, control, dominio. ¿Pero a qué costo? Mientras la batalla continuaba, me encontré en una encrucijada. Lucien siempre había sido mi mentor, mi protector. Pero la guerra estaba cambiando. Con las fuerzas de Malik acercándose, me di cuenta de algo. Lucien nunca me había dicho toda la verdad sobre su pasado, sobre sus verdaderas motivaciones. Habían criado para creer que Lucien era el gobernante legítimo de este mundo, pero ahora comencé a ver las grietas en su historia. Él no es tu padre, Evelyn. Una voz susurró en el fondo de mi mente. No era la voz de Lucien, era la voz de Malik. Él es un mentiroso, te usó. La tentación de unirse a Malik fue abrumadora. Me dolían los colmillos de hambre. Mi cuerpo pedía a gritos poder. Podía saborearlo. Victoria. El poder supremo. Y sin embargo, a pesar del deseo persistente de aprovecharlo, había una parte de mí, el último fragmento del ser humano que había sido, que se negaba a ser consumida. No. Me susurré a mí mismo. No seré tu marioneta. Me alejé de Malik. Mi corazón latía con fuerza. Yo no estaba a sus órdenes. Elegiría mi propio camino. El enfrentamiento final tuvo lugar en el corazón de la mansión. La habitación estaba llena de los cuerpos de los vampiros caídos que habían dado sus vidas en la batalla por la supremacía. Lucien estaba en el centro, con los ojos desorbitados y el cuerpo cubierto de sangre. No puedes derrotarme, Lucien. Malik se burló, su sonrisa torcida por el triunfo. Este es el final. El rostro de Lucien se contrajo de ira. Ya no era el vampiro sereno que había conocido. En ese momento era una bestia, un depredador dispuesto a hacer cualquier cosa para conservar su poder. Y sin embargo, a pesar de todo, no me atrevía a volverme completamente contra él. En los momentos finales, cuando parecía que los enemigos de Lucien iban a abrumarlo, tomé mi decisión. Salté a la refriega, con los colmillos al descubierto y las garras extendidas. La batalla continuaba a nuestro alrededor, pero sabía que este era mi momento. Luché, no por Lucien, sino por mí mismo. Atravesé a los enemigos, la sangre fluía libremente. El hambre, que alguna vez fue una necesidad corrosiva, se convirtió en un fuego rugiente que consumió todo a su paso. Ya no era un seguidor, era una fuerza en mí mismo. Y cuando el polvo se asentó, Malik yacía a mis pies, derrotado, con su sangre manchando el suelo. Lucien estaba detrás de mí, su expresión ilegible. Después de la batalla, el mundo de los vampiros había cambiado. Lucien, aunque victorioso, había perdido su antigua fuerza. Su influencia estaba disminuyendo y aunque seguía siendo un líder, sabía que ya no era el mismo. Lo hiciste bien, Evelyn. Lucien dijo en voz baja, su voz casi distante. Pero la guerra está lejos de terminar. Ahora tienes una opción. Lo miré, mi creador, mi traidor, y supe la verdad. Ya no lo necesitaba. Ya no necesitaba a nadie. El mundo de los vampiros era mío ahora,
y era hora de reescribir las reglas. Yo no era la chica indefensa que había entrado por primera vez en este mundo oscuro. Yo era el que tenía el control. La guerra estaba lejos de terminar, pero ahora sería yo quien decidiría quién ganaría. El mundo había cambiado debajo de mí. Lo que había comenzado como un viaje de miedo, confusión e impotencia se había transformado en algo completamente distinto. Ya no era la chica que había sido arrastrada a esta pesadilla. Yo era la pesadilla. Yo era la oscuridad que el mundo había temido. Y sin embargo, incluso mientras estaba en la cima de la jerarquía vampírica, no podía evitar la sensación de que algo faltaba, algo humano. Había luchado por el control, luchado por aferrarme a mi humanidad, pero ahora, mientras contemplaba la ciudad que una vez había llamado hogar, el hambre me carcomía constantemente. Los susurros de la noche me llamaron, instándome a abrazar mi poder por completo, a deshacerme de los últimos restos de mi pasado. Acéptalo, Evelyn. La voz de Lucien resonó en mi mente, seductora y autoritaria. Siempre estuviste destinado a gobernar. No dejes que nada se interponga en tu camino. Pero hubo una parte de mí que se resistió. La parte humana de mí, la niña que alguna vez había soñado con una vida diferente. La niña que había presenciado la muerte de su madre y había jurado nunca convertirse en un monstruo. No olvides quién eres, me susurré a mí mismo, pero lo sentía como un recuerdo lejano, que se desvanecía con cada gota de sangre que bebía, cada vida que reclamaba. La primera señal de la tormenta que se avecinaba apareció en forma de una luna de color rojo sangre, un presagio tan antiguo como las propias leyendas de vampiros. La luna de sangre la llamaban, un raro evento celestial que significó el surgimiento de un nuevo poder en el mundo de los vampiros, y con ello la ruptura de viejos vínculos, el derrocamiento del antiguo orden. Los vampiros siempre habían hablado de la luna de sangre como un momento de ajuste de cuentas, un momento en el que los cimientos mismos de la sociedad vampírica serían puestos a prueba. Lucien, que una vez había sido el gobernante de todo, ahora estaba a merced del mismo poder que había tratado de controlar. «Está sucediendo», dijo Lucien, su voz llena de temor y anticipación. «La luna de sangre marcará el final de una era, y tú, Evelyn, decidirás cómo termina la historia». Alguna vez creí en la idea del equilibrio, la necesidad de orden, pero ahora podía sentir la oscuridad arremolinándose dentro de mí, amenazando con liberarse. La elección que tenía ante mí era simple: continuar siguiendo a Lucien y luchar para preservar las viejas costumbres, o aprovechar el momento y crear un mundo nuevo, uno donde yo gobernara, donde yo moldeara el futuro. Las facciones vampíricas se habían dividido hacía mucho tiempo, y cada una competía por el poder. Pero con la luna de sangre en ascenso, la guerra por el dominio había alcanzado su punto máximo. El mundo de los vampiros estaba al borde del colapso. El viejo orden estaba muriendo y fue la clave para su supervivencia o su destrucción. Mientras reunía a los restos de los leales a Lucien, sentí el peso de la responsabilidad presionando sobre mí. El poder que había ganado era inmenso, pero también lo era el costo. Podía sentir las grietas en mi propia alma, los últimos restos de mi humanidad desapareciendo con cada noche que pasaba. El control que Lucien tenía sobre mí estaba disminuyendo. Él también podía sentirlo. Una vez me había visto como su heredero, su sucesor, pero ahora me veía como una amenaza, y en el mundo en el que vivíamos había que neutralizar las amenazas. «Te has vuelto demasiado poderosa, Evelyn», dijo Lucien una noche, con voz fría y distante. «Esta es tu última oportunidad. Quédate a mi lado y podremos gobernar juntos. Pero si decides enfrentarte a mí, te destruiré». Había estado preparado para este momento. El momento en que Lucien me vería como el enemigo. Pero incluso sabiendo que se avecinaba, incluso sabiendo que no tenía otra opción, me dolía. Él había sido mi mentor, mi guía, pero ya no era suyo, yo era mío.
La noche de la luna de sangre llegó con una calma inquietante. El mundo pareció contener la respiración cuando salió la luna, arrojando un resplandor carmesí sobre la ciudad. Los vampiros se reunieron, su número aumentó, cada facción se preparó para la guerra. Me paré en el centro de todo, el peso del momento presionándome. Lucien también estaba allí, con ojos fríos y calculadores. Sabía que este era el final del juego, y yo también. Esto es todo, dije, mi voz firme mientras me dirigía a los vampiros reunidos. Esta noche, o remodelamos este mundo, o dejamos que se arruine. Una ola de murmullos recorrió la multitud. La decisión estaba fuera de mis manos. La batalla había comenzado. Lucien y yo chocamos en el centro del campo de batalla, con los colmillos al descubierto y nuestros cuerpos moviéndose a una velocidad antinatural. Su fuerza era abrumadora, pero también la mía. Luchamos como dos bestias antiguas, enfrascadas en una lucha por el dominio. Podía sentir la oscuridad dentro de mí, mi poder surgiendo con cada golpe. Y sin embargo, incluso mientras luchaba, no podía evitar la sensación de que estaba perdiendo algo precioso. Mi alma, mi humanidad, deslizándose más hacia el abismo con cada gota de sangre derramada. El rostro de Lucien se contrajo de rabia cuando le asesté un golpe que lo envió al suelo. Has hecho tu elección. Lucien siseó, sus ojos ardían de furia. Y ahora pagarás el precio. Pero incluso mientras hablaba, supe la verdad. Esta guerra nunca había sido por el poder. Se trataba de control, y lo había tomado. La batalla continuó, hasta que las primeras luces del amanecer comenzaron a despuntar, pero para entonces todo había terminado. Lucien yacía derrotado, con el cuerpo destrozado y la sangre manchando la tierra debajo de nosotros. Las facciones vampíricas restantes también habían sido diezmadas en el caos. La luna de sangre había pasado, y a su paso me quedé solo. Yo había ganado. El mundo era mío para darle forma. Pero mientras observaba el campo de batalla, no sentí nada más que vacío. La victoria fue hueca. El costo había sido demasiado alto. Lo lograste, Evelyn. Una voz susurró detrás de mí. Era Malik, el señor vampiro al que una vez me había opuesto. Su presencia era como una sombra, permaneciendo en el rabillo de mi visión. Hice, respondí suavemente. ¿Pero a qué costo? Malik sonrió, con una expresión oscura y cómplice. El coste de la energía siempre es elevado, pero ya lo has aprendido, ¿no? Me volví para mirarlo, con el corazón pesado por el conocimiento de en qué me había convertido. Había abrazado la oscuridad y ahora era su reina. Pero la victoria, el poder, todo parecía una maldición. En los días siguientes, reconstruí el mundo de los vampiros a mi imagen. Las viejas facciones habían caído y había nacido el nuevo, orden. Pero mientras gobernaba, podía sentir que la oscuridad dentro de mí se hacía más fuerte. Me había convertido en algo antiguo, algo otro, y sin embargo, sabía que la batalla nunca terminaría realmente. Siempre habría otros que intentarían reclamar lo que yo tenía. Pero ahora estaba preparado. El mundo había cambiado, y yo también.